Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno es estar en la casa del Señor, ¿verdad? Estoy muy contento de poder compartir con ustedes esta noche la palabra del Señor y que juntos podamos, como es el tema de esta semana, consagrarnos al Señor. Amén. Saludos a la pastora también esta noche. Estamos en esta semana que es muy importante para la iglesia, como decíamos, la semana de consagración, y a mí me han pedido, me han invitado para compartir con ustedes un tema que tiene que ver con esto que nosotros llamamos Biblia. Y esto que nosotros llamamos Biblia para nosotros es la palabra de Dios. Así que el tema para esta noche es su palabra en tu casa. De nuevo, su palabra en tu casa. Si de algo usted y yo debemos estar plenamente convencidos esta noche, es que en nuestra casa debe estar la Biblia. Es que en nuestro hogar debe estar la palabra de Dios. En nuestra vida cotidiana debe estar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es su palabra. Dios habla a través de su palabra. Y a través de la historia, usted sabe, usted que ha leído el Antiguo Testamento, usted sabe que han habido profetas, que han habido personas que han dado la voz audible del Señor, de Dios, a través de la historia. Pero llegó un momento donde esta gente santa del Señor tuvo la necesidad de escribir la palabra de Dios. Ya no solamente decirla, sino escribirla. Y por eso es que a través de varios tiempos, desde muchos años, y a través de muchas personas en la historia de la humanidad, se ha escrito un libro tan importante para la humanidad como es la Biblia, que es palabra de Dios. Así que esta noche yo quiero hablarles acerca de la palabra de Dios en nuestra casa. Yo quiero invitarlo, hermano, esta noche a que vaya conmigo al texto bíblico. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y cuando lo tenga, si usted cree que puede decir amén para estar listos para la lectura, le agradezco. Muy bien, dice la escritura entonces esta noche, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Y qué más? Y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahí donde está en su silla, haga una oración junto conmigo esta noche. Señor, oramos a ti esta noche para que en esta actitud, Señor, de reverencia y de atención y de respeto a tu palabra, podamos escuchar tu voz, Señor, que nos habla. Podamos escuchar, Señor, tu voz que nos llama. Podamos escuchar, Señor, tu voz que nos alienta, que nos confronta, que nos enseña. Hoy tu iglesia se ha reunido en este lugar santo para adorar tu nombre y para escuchar el consejo de tu palabra. Háblanos, Señor, que estamos dispuestos a escucharte y a poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo, Señor. Amén. 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 ¿Cuál es el tema, hermanos? Su palabra en tu casa. Leíamos Deuteronomio. Deuteronomio es un libro muy importante en el texto bíblico, en la Biblia, porque el escritor de Deuteronomio tiene solamente una intención sencilla para escribir Deuteronomio, y es hacerle ver al pueblo de Israel que cuando el pueblo le pone asunto, intención, obediencia e interés a la palabra de Dios, cosas maravillosas suceden.
Ese es básicamente el interés del escritor de Deuteronomio. Es escribir un libro para hacerle entender a un pueblo que cuando el pueblo de Israel le pone interés a la palabra de Dios y es obediente a los mandatos de Dios, cosas maravillosas suceden. Y yo les quiero decir esta noche, la misma intención y la misma razón del libro de Deuteronomio es para sus familias esta noche. Familias que han invitado la lectura y la meditación en familia en sus casas de la palabra de Dios, son familias que pueden hacer cosas maravillosas en esta vida. Porque toda vez el texto bíblico está en su corazón y en su cocina también, en su sala, en el comedor, en la habitación, y no como un amuleto, sino con la intención de que esté en su vida, familias saludables pueden ser las nuestras cuando hay palabra de Dios en ellas. Así que en esta semana de consagración es necesario que usted y yo comprendamos la importancia de que el texto bíblico, la palabra de Dios, esté en nuestros hogares. La pregunta con la que quiero invitarlo a usted a la reflexión esta noche es: ¿cuántos hacen altar familiar en casa? Amén. Altar familiar. ¿Qué es el altar familiar? Es la reunión de la gente de la casa para meditar un texto bíblico, para hacer una oración antes de dormir, tal vez, para leer un texto tan conocido, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué significa amor de Dios hacia nosotros? ¿Qué significa amor de Dios para nuestra gente, para nuestros hijos, para nuestros padres, para la familia? Es decir, si usted de casualidad, ¿verdad? Así, de casualidad, no está practicando el altar familiar en su casa, yo quiero invitarlo a que lo haga. Hace unos días atrás estuve andando y rodeando el Facebook y me di cuenta que hace unos días atrás hubieron unas mesas acá e hicieron estudios bíblicos aquí dentro de este templo. ¿Se acuerda usted? Amén. Es lo mismo que usted puede hacer en su casa en un altar familiar: estudiar la palabra. Y fíjense ustedes que hay varios mitos que andan rondando en algunas iglesias, y es: yo no estudio la palabra, hermano Jonán, porque es muy difícil de entenderla. Yo no estudio la palabra porque entre más la leo no la entiendo. Es que a mí me dijeron que yo tenía que estudiar años para entender lo que dice la palabra. No. Dice la escritura que cuando uno se acerca a la palabra de Dios, Dios le habla a uno así de manera tan sencilla y tan natural y tan cotidiana que uno comprende lo que está leyendo. Es decir, quiero invitarlo esta noche a que si usted no está haciendo el altar familiar, hágalo. Como diría alguien por ahí, haciéndolo se aprende. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es necesario que esté en nuestras casas, hermanos. Y hoy quiero hablarle de 4 beneficios. 4 beneficios que resultan de que la palabra de Dios esté en nuestra casa. El primer beneficio de que la palabra de Dios esté en tu casa, el primer beneficio es que hay identidad cristiana familiar. De nuevo, el primer beneficio es que hay identidad cristiana familiar. ¿Qué es la identidad? La identidad responde a la pregunta: ¿quién soy? Soy Jonán, tengo tantos años, soy esto, hago esto. Identidad, ¿quién soy? Y la escritura dice que usted y yo, toda vez hayamos entregado nuestra vida al Señor, somos hijos e hijas de Dios. Así que, ¿quién es usted, hermano y hermana? Hijo e hija de Dios. Eso se llama identidad. Ahora, identidad cristiana tiene que ver con ser seguidores de Cristo, ¿verdad? Porque yo sigo a Jesús el Cristo, y quiero invitarlo a que usted esté seguro de que sigue a Cristo también. Es decir, soy hijo de Dios, identidad.
Cristiana porque sigo a Jesús el Cristo. Y familiar porque no lo hago solo, lo hago con mi gente. Lo hago en mi casa, lo hago con mi familia. Y es curioso, fíjense, porque si usted se da cuenta, dice el versículo 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en tus postes, en tus puertas de tu casa. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, hermanos, hacemos una oración antes de salir de viaje, por ejemplo? Es que los ángeles van conmigo, usted no es necesario orar. No vaya a ser que ese día haya que recordarle a los ángeles que vayan con uno. No vaya a ser. Y se los digo en serio. ¿Cuántos hacemos una oración antes de salir de viaje? ¿Por qué? Porque dice la Escritura: y esto que yo te mando hoy, y esto va para los padres y madres que están esta noche acá, y esto que yo te mando hoy se lo repetirás a tus hijos e hijas y a los hijos de tus hijos. La identidad cristiana familiar se construye en casa, y solamente se puede construir con esto como fundamento, como la palabra, con la palabra de Dios. Y los israelitas, los judíos, el que escribe este texto y quienes lo aprenden y lo enseñan, tienen una tradición familiar muy fuerte. Es repetirle a los hijos la enseñanza de Dios, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted sabe que si su siguiente generación conoce al Señor, la siguiente generación puede conocerlo más fácilmente. Y eso se logra construyendo identidad cristiana familiar en casa. Hermanos y hermanas, y quien me pueda estar escuchando esta noche en algún otro espacio, la iglesia tiene una responsabilidad como congregación, y es fortalecer nuestra fe. Pero los padres y los hijos tienen una responsabilidad mucho antes que la iglesia. Es en la casa. Y en la casa se construye la identidad cristiana familiar. No vaya a ser, como dirían algunos amigos, no vaya a ser el diablo, y nosotros querramos, padres, hacernos los irresponsables de lo que nos toca hacer. Así que yo quiero invitarlo a usted que recuerde lo que dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6: y estas palabras que yo te mando las repetirás una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que la palabra de Dios haga el efecto que puede y debe hacer en la vida de sus hijos e hijas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder, y tiene mucho poder. Tiene mucho poder. Entonces, hermanos, el primer beneficio que resulta de que usted y yo tengamos la palabra de Dios en nuestra casa es que juntos podemos construir la identidad cristiana familiar. Dice Pablo en la epístola a los Romanos: porque la fe viene por el oír. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. ¿Cuántos son hijos e hijas de Dios acá? Usted tiene la responsabilidad de enseñar eso en casa, entonces. Y por eso es que leemos y estudiamos la palabra, la Escritura. Porque nunca pasa de moda la Escritura. Siempre tiene una palabra que decir, siempre tiene un consejo para dar. Nos ayuda, nos enseña a construir nuestra identidad cristiana familiar. Y el pueblo de Israel sabía y era consciente de que los beneficios son muy, muy importantes al recibirlos de parte del Señor cuando nosotros le seguimos y cuando nosotros estudiamos su palabra. Usted que dice ser, yo que digo ser hijo e hija de Dios, no podemos estar seguros de amarle, de conocerle, de verdad ser hijos,
si no tenemos comunicación con Él a través de la Escritura. Así que yo lo quiero invitar. Primero, si no hay altar familiar en su casa, comience a hacerlo. Los pastores, hermanos, les pueden decir: mire, esto puede hacer usted en un altar familiar. Gerson puede decirle, Daniel también, los pastores acá, puede decirle usted: pastor, yo, mire, después de escuchar la predicación del jueves, yo siento que necesito comenzar el altar familiar. Dígame cómo, enséñeme. Y los pastores le van a enseñar. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe la importancia y la necesidad que tiene de la Escritura en su casa. Hay muchas familias que recién aquí vienen a leer la Biblia. Yo sé que usted no es de esas familias, digo yo. Llevemos la Biblia a casa más seguido. Estudiémosle más seguido. Y el Señor derramará bendición en nosotros. El segundo beneficio, hermanos, de estudiar la palabra de Dios en casa es que tendremos generaciones comprometidas. El primer beneficio es la identidad cristiana familiar, ¿verdad? Segundo, generaciones comprometidas. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted se da cuenta que hay una generación que sale de Egipto con Moisés. Es una generación de gente que está conociendo al Señor, que está conociendo a Jehová, pero que comienzan un peregrinaje de más o menos 40 años por el desierto. Digo, ¿quién camina 40 años en el desierto, hermanos? Pero hubo una generación que se animó a caminar. Algunos tenían dudas y otros estaban bien firmes. Otros no mucho querían, pero no tenían opción. Y otros se habían animado a afrontar el reto de caminar en el desierto por 40 años. Y dice la Escritura, hermanos amados, que salieron de Egipto y que en los 40 años el Señor los acompañó. Dice la Escritura que el Señor los acompañó durante el día con una nube que les daba sombra, y durante la noche con un fuego que les daba claridad y que los guiaba. Es decir, y mientras caminaban acompañados por el Señor, veces les daba hambre y el Señor les daba de comer, dice la Escritura. Veces tenían sed y el Señor les daba agua. ¿Han escuchado ese canto? Cristo es la peña de Oreb que está brotando. El Señor les daba agua mientras caminaban. Y cuando tenían ganas de un pollito, ¿verdad? De una piernita, les daba también eso. Por 40 años los acompañó. Y cuando llegaron al lugar donde debían estar, dice que Moisés murió y Josué tomó el liderazgo para acompañar a la misma generación que venía desde Egipto. Y todos tenían conciencia de que el Señor con mano poderosa los había rescatado. ¿Usted está seguro, hermano, que el Señor lo ha rescatado a usted? ¿Usted está seguro que el Señor ha derramado bendición sobre usted? ¿Usted está seguro que el Señor le ha dado buenos hijos, hermano? Amén. Por 40 años caminaron y Josué los terminó de liderar. Pero dice la Escritura, lamentablemente, en Jueces capítulo 12 en adelante, que murió Josué y con él toda esa generación. Y dice la Escritura, y se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y ahí hubo un desfase en la historia de Israel. ¿Por qué? Por el simple hecho de que se les olvidó el testimonio de la palabra de Dios. Y por eso les decía, dice Deuteronomio capítulo 6 versículo 6 en adelante, y lo repetirás a tus hijos. El punto está en que hubo una generación que ya no repitió la palabra de Dios a sus hijos. Y por eso dice la Escritura, y se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y el rumbo de la historia se vio afectado. ¿Por qué? Porque la siguiente generación de estos que caminaron con Moisés y con Josué
ya no sabían quién era Jehová. Ya no sabían los milagros del desierto. Ya no sabían los mandatos de obediencia. Ya no sabían la necesidad de encontrarse con el Señor a través de la Escritura. Y por eso el segundo beneficio de que usted invite a la palabra de Dios a que pose en su casa es para que su generación sea resguardada. Es para que su generación tenga temor del Señor. Es para que su generación conozca a ese Dios y a ese Cristo que usted ha experimentado por toda su vida. Hoy, hermanos, yo tengo 23 años de conocer al Señor Jesús. Estoy convencido de que me encontré con Él en la Escritura. Yo quiero invitarlo a que usted se encuentre con Él en la Escritura. Simplemente leyéndola con buena intención, cosas maravillosas suceden al leer la Escritura. Porque el Señor habla, hermanos, y habla clarito, sencillo en la lectura de la palabra de nuestro buen Señor. Entonces, hermano y hermana, y muchachos que me escuchan acá, jóvenes, hijos, hijas, hay que ser una generación comprometida con el Señor. Gente mediocre abunda por todo lado. Hay otra persona en el Nuevo Testamento que es ejemplo de una generación comprometida. Se llama Timoteo. Y cuando usted lee las epístolas de Timoteo en el Nuevo Testamento, dice Pablo: oh, yo estoy muy contento y muy satisfecho de que tú, Timoteo, estás en el camino de Jesús, porque tu mamá y porque tu abuela te enseñaron. Sencillo. Enseñanza, repetición, encuentro, experiencia con el Señor. Así que, una vez más, si usted no está haciendo el altar familiar en su casa, comience a hacer el altar familiar en su casa. En los altares familiares, hermanos, se aprende, se experimenta. En los altares familiares hay sanidad divina, hermanos. En los altares familiares hay arrepentimiento, hay conversión, hay afirmación de nuestra fe. En casa. Porque el primer lugar de encuentro con Cristo es en la casa, con usted y conmigo. Así que Timoteo, según el Nuevo Testamento, es una generación comprometida, porque su madre y su abuela se dedicaron a enseñarle la fe en Jesús como el Cristo. Y Timoteo lo aprendió. Y lo aprendió tan bien que un día alguien lo puso de pastor y le fue bien también. ¿Por qué? Porque tenía educación en casa. Así que nuestras casas, hermanos, deben convertirse en espacios de estudio bíblico, de lectura honesta, de lectura libre. El Señor le va a hablar, le puedo asegurar con mi vida que el Señor habla en la lectura de la palabra de Dios. Así que primer beneficio, se fortalece la identidad cristiana familiar. El segundo beneficio es tener generaciones comprometidas con el Señor. Hermano, usted debe luchar por transmitir su fe genuina a su generación. ¿Para qué? Para que la bendición del Señor acompañe la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta generación que venga después. Porque tenemos temor del Señor a través de la Escritura. Tercer beneficio de invitar a la palabra de Dios que pose en nuestros corazones en casa, y es tener familias saludables. Dice Efesios capítulo 6, dice Pablo: oh maridos, amen a vuestras esposas. Oh esposas, amen a vuestros maridos. Oh hijos, sean obedientes a sus padres. Padres, traten bien a sus hijos. Miren ustedes, la Biblia como palabra de Dios tiene de todo para decir. Quiere familias con buenas relaciones interpersonales adentro de la casa. La Escritura nos enseña. Le dice a un hombre: ama a tu esposa.
pero ámala de verdad, con acciones que demuestran que la amas. Dice la Escritura: mujer, ama a tu esposo con acciones que demuestran que lo amas. Y hijos, igualmente amen a vuestros padres. Y padres, amen a sus hijos. Y quiero decirles, hay una gran inconsistencia en esta sociedad del siglo XXI. Y es que muchas veces como hijos exigimos, pero no somos como medio obedientes, por lo menos medio obedientes. Y las familias saludables, hermanos, se construyen a través del testimonio de la palabra de nuestro buen Señor. ¿Por qué? Porque si usted quiere que su familia sea una familia sólida, saludable, sana, entonces la Escritura nos enseña a cómo ser esa familia. Y todo comienza por el amor entre los que están en esa familia. Así que yo quiero invitarle esta noche a que invite al Señor una vez más a entrar en su hogar, para que reine el amor. Hermanos, históricamente hay testimonios de que cuando nosotros invitamos al Señor, a su palabra, a su amor, al Espíritu Santo, las familias son transformadas, las familias son mejores, las familias son saludables, las familias son sanas. Familias buenas necesita la sociedad. Y yo le puedo asegurar que usted es esa familia si invita a la Escritura a estar en su casa. Estamos llenos de familias disfuncionales por cualquier razón. Algunas razones son muy tristes, pero yo quiero decirle que usted es miembro de la iglesia de Dios. ¿Cómo se llama? Nueva. Es decir, que usted ahora que está en Cristo Jesús, usted es parte de una nueva familia. Entonces construyamos familias saludables con el testimonio de la palabra. Invitemos la palabra del Señor a nuestra casa. Tenga usted tiempo de lectura y de reflexión con su gente en su casa. Primer beneficio: fortalecer la identidad cristiana familiar. Segundo, asegurar generaciones comprometidas con el Señor. Tercero, construir familias saludables. Y cuarto, recibir bendición de Dios. Sencillo. Miren ustedes, muchas veces o en algún momento de la vida alguien ha dicho que hay fórmulas mágicas para que nos vaya bien en la vida. Les voy a poner ejemplos, a ver si me salen bien mis ejemplos. 7 pasos para encontrar el amor de tu vida. Y algunos llevan como 10,000 millones de pasos y no la encuentran. Sí. Mejore sus finanzas en 3 minutos. Y uno tiene 20 años de trabajo, más los que faltan de jubilación, y la cosa no mejora. Esas fórmulas mágicas son bien turbias, bien difíciles, raras. Monte su negocio en 2 semanas. Usted ya lleva como 7 negocios y ninguno logra correr. Imagínese. Fíjese que de la noche a la mañana yo desperté y mis deudas se habían ido al banco. Miren ustedes, hoy las personas que se dedican a motivar son así bien hermosos, bien lindos. Yo descubrí lo contrario. Les quiero abrir mi corazón. Yo descubrí que aquel que hace las cosas bien en esta vida le va mejor. Que aquel que es responsable con su vida le va mejor. Que aquel que es disciplinado le va mejor. Que aquel que aprendió a gastar menos de lo que gana le va mejor. Y fíjense ustedes que eso lo dice la Biblia. Y se los voy a confirmar. Vaya conmigo a Deuteronomio otra vez. Versículo 28.
¿Ya tiene Deuteronomio 28:1, hermano? Siga la lectura conmigo, pero sígala con intención, con razón. Ponga su mente y su corazón en la lectura de este texto. Y dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Es decir, el cuarto beneficio de que usted invite la palabra de Dios a su casa son las bendiciones de Dios. Y miren, hermanos, les voy a decir una cosa: las bendiciones de Dios son naturales. Aquel que llega temprano al trabajo le va mejor que aquel que llega 5 minutos después de la hora de entrada. Si vienen al ensayo puntuales, les va mejor en el ensayo. Sencillo. El Deuteronomio sabe eso. Dice: escuchas la voz de Dios y le eres obediente a Dios, Dios se encargará. Dios se encargará. Dice Jesús, y lo dice Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo aquello que te quita el sueño porque tienes necesidad te vendrá. Hermanos, el cuarto beneficio de que la escritura esté en su casa y en su corazón, en su hogar, es que las bendiciones de Dios estarán ahí a la puerta, hermano, para usted. Y el que está más interesado en que la palabra sea cumplida es el dueño de la palabra, y se llama el Señor, Dios Todopoderoso. Así que no existen fórmulas mágicas de pasos, de minutos. Mire, en 7 minutos le voy a enseñar a tener éxito. No, hermano, el éxito está en el Señor. La presencia de la palabra de Dios en nuestra casa es responsabilidad nuestra y no de nadie más. La palabra de Dios en nuestra casa es responsabilidad nuestra y no del vecino. El vecino debe tener la responsabilidad de que en su casa esté la palabra de Dios. Así que yo quiero invitarlos a ustedes, padres que me escuchan, madres que están acá, hijos e hijas, que invitemos a la palabra de Dios a que esté en nuestra casa, porque el día en que esté y que esté de verdad, entonces seremos familias cristianas fuertes. Nuestras generaciones estarán aseguradas en el futuro próximo, porque así dice la Escritura: yo bendigo las generaciones que vienen. Cuando usted y yo invitamos a la palabra del Señor para que esté en nuestra casa, tendremos familias saludables. Hermanos, suficiente hay con aquellas familias que luchan porque haya obediencia y porque hay amor. Usted, hermano, ya lo tiene. Tiene el amor de Dios, tiene la palabra de Dios. Eche mano de eso. Y cuando invitemos a la palabra de Dios a nuestra casa, las bendiciones vendrán naturalmente, por añadidura, dice Jesús el Señor. Así que termino con la pregunta del principio: ¿está haciendo usted altar familiar? Quiero invitarlo esta noche a que haga altar familiar en casa. Hay mucho beneficio de parte
del Señor para nosotros cuando nos entregamos a su palabra. Dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiero invitarlo a que esté de pie esta noche junto conmigo. Y mientras los músicos suben para ministrarnos un tiempo de adoración, yo quiero invitar esta noche a que pase al frente aquí usted con su familia, si usted cree que su familia es importante para el Señor y para usted. Vamos a orar. Y la oración tiene poder. Y la oración es capaz. Así que mientras los muchachos se ubican, yo quiero invitarla a que cierre sus ojos junto conmigo y que le demos oraciones al Señor. Y todas aquellas familias que quieran venir al altar, este es el momento de hacerlo. Dice la Escritura y dice el salmista: hay lugar al pie de la cruz, para ti lo guardó Jesús. Quiere darte su amor, quiere darte su perdón. Hay lugar al pie de la cruz. Y el altar de la oración está abierto, hermanos, para usted y para mí esta noche. El altar está abierto. El altar está abierto para todas aquellas familias que quieran afirmarse en el fundamento de la palabra de Dios, a través del estudio, a través del altar familiar, a través de la oración, a través de la lectura honesta. Aquí hay espacio, hermanos, aquí hay espacio. El lugar está abierto, el lugar está abierto para usted. Oh, aleluya, el Señor está aquí. El Señor está en este lugar. Y yo quiero invitar a los pastores de esta congregación que puedan ministrar a la iglesia de Cristo esta noche. Oh, aleluya. Aleluya. Oh, bendito Señor. Él es el centro de nuestra familia. Él es el centro de esta iglesia. Él es el centro de tu familia. Oh, alabado sea tu nombre. Alza tus manos, cierra tus ojos, abre tus labios y dile: Señor, yo quiero que tu palabra sea el centro de mi vida. Yo quiero que tu palabra, Señor, sea el centro de mi hogar. Oh, aquí hay espacio, hermano, si usted quiere pasar. Ahí hay un espacio vacío para usted y su familia. Oh, alabado sea tu nombre. Este es el tiempo para adorarlo a Él, para afirmarnos en nuestra necesidad de palabra en casa. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Aquí está tu iglesia. Aquí está este pueblo, Señor. Aquí están mis hermanos, mis hermanas. Aquí están sus familias, Señor, que saben que necesitan, Señor, que tu palabra sea el centro, sea el fundamento de su vida, de su hogar. Aleluya. Este es el tiempo para orar, para ser ministrados por la palabra, por su espíritu. Dice la Escritura que su espíritu se mueve y se mueve en nosotros. Oh, nada importa más que estar hoy un momento más en la presencia de nuestro buen Señor. Aleluya. Oh, el universo, Señor, gira en pos de ti.
Es tiempo de adorar. Es tiempo, hermano, de alabar al Señor. Dígale a Él: de mi vida, de mi ser, de mi familia, Señor, sé el centro. Aleluya. Oro por mis hermanos, Señor, oro por estos jóvenes de acá. Aleluya. Gracias, Cristo amado. Gracias, Cristo amado. Gracias, Cristo amado. Oh, Señor, por ellos. Oh, Señor, por este muchacho. Señor, tenga temor de ti. Sea, Señor, dirigida por tu voluntad, por tu palabra. Que el texto de tu palabra, Señor, pose en ellos, esté con ellos, Señor. Oh, aleluya. Oh, sí, Señor. Alabado sea tu nombre. Oro por este muchacho. Viene solo. ¿Estás solo? Orar por ti. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Oro por Moisés, Señor. Oro, Señor, por este muchacho que está acá. Tú lo conoces, tú sabes quién es. Tú sabes su nombre, conoces su corazón y has, Señor, penetrado, Señor, sus pensamientos. Señor, yo te pido que tu palabra se cumpla en él, que tu palabra, Señor, pose en él. Dice la Escritura que tu palabra es cortante, es fuerte, atraviesa, Señor, la vida de las personas con su amor, con su verdad. Oro, Señor, por Moisés, por su vida y su familia, Señor, esta noche. Oro por él, Señor, aleluya. Oro por mis hermanos. Oh, sí. Oro, Señor, por mi hermana esta noche. Tú la conoces, Señor. Tú sabes la razón de su llanto. Tú sabes la razón de su lágrima. Tú la conoces, Señor. Tú la conoces, Señor. Tú sabes, Señor, su vida esta noche. Yo te pido, Señor, por ella, por su familia, por las personas que ella representa, Señor. Oh, atiende la voz, el clamor. Atiende, Señor, su ruego en esta noche. Que tu palabra pose en ella. Que tu verdad pose en ella, Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, sí, Señor. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre, Señor. Esta noche, Señor, afirma su vida. Fortalece su fe, Señor. Señor, mi hermano está aquí. Oro, Señor. Está acá. Míralo, encuéntrate una vez más con él, Señor, y afírmalo en su fe a ti. Oh, aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre. Oro por mis hermanas, Señor, esta noche. Tú conoces, Señor. Tú conoces su razón.
La presencia del Señor está aquí, hermanos. Su presencia está aquí. Oro por eso. Su presencia está aquí y no está aquí por gusto. Su presencia está aquí y está aquí para obrar, para liberar, para romper cadenas, para dar paz a aquel que no tiene paz, para dar tranquilidad a aquel que no tiene tranquilidad. Su presencia está aquí. Oh, su presencia está aquí y no está por gusto. Su presencia está aquí. Aleluya. Aleluya. Oh sí, Señor. Oh sí, Señor. Alabado sea tu nombre. La presencia del Señor está aquí. Oro, Señor, por mis hermanos y hermanas esta noche. Elevo una oración a ti esta noche por cada uno de mis hermanos y hermanas y las familias que ellos representan. Que tu gracia, Señor, esté con ellos. Que tu bendición pose en ellos. Que la protección de tu mano y la fuerza de tu brazo pueda sostener a mis hermanos de no caer y de no dudar que tus promesas que están registradas
en tu palabra, en la santa palabra tuya, son para ellos, son para sus familias. Señor, que tu palabra en realidad esté en nuestras casas, Señor. Y que esta noche tu palabra que ha sido expuesta a mis hermanos pueda, Señor, dar sus frutos en ellos y pueda invitarnos a acercarnos más a ti. Tu bendición, Señor, que esté con nosotros. Alabado sea tu nombre, bendito eres tú. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.